Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de tu programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Esteban Silva. Hoy, 18 de enero del año 2021, y siendo las 16 horas con 4 minutos, pues es un placer y un gusto estar con ustedes nuevamente y pues tener una emisión más de este tu programa. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran maestro, muy querido por los alumnos y por la institución, con una gran trascendencia y, ¿por qué no, también trayectoria desde la materia laboral? Él nos acompaña el día de hoy, es el maestro Benjamín Nezahualcóyotl Álvarez Ferman. Él nos va a hablar precisamente de un tema interesante que, de acuerdo a las reformas en materia laboral y en esta ley del año 2021, pues tiene mucha trascendencia y mucha importancia. El tema es el teletrabajo en México. A lo mejor muchos no habían escuchado esta palabra, el teletrabajo, pero es muy importante ya que esto tiene ya varios años atrás, tiene una trascendencia precisamente pues en la cuestión laboral. Y bueno, pues el maestro Benjamín nos va a hablar el día de hoy sobre esta trascendencia que ha tenido la nueva reforma en materia laboral y cuál es el impacto que precisamente está teniendo y va a tener, ¿no? Referente a este tema. Bueno, pues asimismo, quiero leer ahora sí su gran trascendencia que tiene el maestro Benjamín. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene maestría en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emanuel Kant. Tiene un posgrado en Derecho Laboral. Es docente en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, el Colegio Nacional de Contadores Públicos de México, el Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Posgrado, entre otros, en la cual también es su casa. Asimismo, es representante de trabajo propietario en la Sala Oral 4 de la Junta 20 de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Así también es autor de obras jurídicas. Una de ellas es el estudio práctico sobre las inspecciones del trabajo de Editorial ISEF. Otra es auditoría laboral e inspección de trabajo y análisis técnico normativo de Editorial CITSA. Es conferencista titular en el Instituto Superior de Estudios Fiscales ISEF, titular de la firma BAF Abogados Laborales, articulista laboral de la revista Edicta y conductor del programa Prospectiva Laboral, transmitido por Radio Lex, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Internacional de Ciencias del Derecho y socio honorario del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco. Pues una gran trascendencia, una gran experiencia por parte del maestro Benjamín. Pues vamos a escucharlo con este tema tan importante. Buenas tardes, maestro Benjamín. Sea usted bienvenido a su programa Derecho y Humanidad y asimismo esta su casa, IMES. Muy buenas tardes, maestro decano, maestro Esteban Silva, a quien le agradezco infinitamente el que me haya favorecido para estar con ustedes el día de hoy. Y sí, efectivamente, aquí en IMES, en Radio Impo también, pues también es mi casa. También tengo el orgullo de tener alumnos aquí y, ¿por qué no? Pues una parte de mi carrera académica, a la cual me enorgullezco, la verdad, en esta gran institución. Aquí estamos y, bueno, pues para servirles, muy buenas tardes. Okay. El día de hoy, el maestro Benjamín nos trae como obsequio una de sus obras, de las cuales ha escrito, pero bueno, para poder, miren, ahí la está mostrando, se llama Estudio de Inspección de Trabajo. Para quien quiera ganarse este libro el día de hoy, el cual le obsequia, sí es importante contestar una pregunta que el maestro ahorita mismo va a hacer y que, pues, bueno, esta obra podrá recogerse en las instituciones de IMPO. Entonces, maestro, ¿cuál sería la pregunta para el día de hoy para nuestros alumnos?
respecto a este tema o al que usted crea considerado para el día de hoy. Claro que sí, parte de lo que vamos a ver el día de hoy sería que nos explicaran qué es la desconexión digital, ¿sí? Entonces, volvemos a mostrar, aquí nos están pidiendo en el chat precisamente, esta sería estudio práctico sobre las inspecciones de trabajo de editorial ICEP. Esta sería la hora que pues entregaríamos ahorita a Radio Info para la primera persona que nos pueda contestar entonces, ¿cuál sería entonces la desconexión digital o qué podríamos entender por ella, ¿no? Ok, entonces al primer alumno público en general que nos conteste esta pregunta será acreedor a esta obra escrita y es más ortografiada también por el maestro Benjamín, Con todo creador de gusto. esta obra. Muy bien, maestro. Pues bueno, pues vamos a dar inicio, maestro. Bueno, una de las preguntas principales que ahorita mencionaba, ¿a qué nos referimos con esta parte de este tema? El teletrabajo. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, es un tema de verdad de relativa importancia. Vamos a recordar precisamente que la materia laboral es una de las materias que no ha tenido o no había tenido precisamente muchas modificaciones durante décadas. Sin embargo, a raíz de esta fiebre que se dio por la modificación de la Ley Federal del Trabajo del 2019, particularmente en abril del año pasado, pues se ha venido una ola precisamente de interés en modificar ciertas instituciones y una de ellas es esta, precisamente el teletrabajo. Como bien lo decía el maestro Esteban, no es una figura nueva para nosotros aquí en México. Ha existido y ha existido desde hace mucho tiempo. El teletrabajo comúnmente, porque no estamos acostumbrados a él, se le confunde en muchos de los casos con el trabajo al hogar y con el trabajo a domicilio, lo cual no es lo mismo. Y aquí el principal punto que debemos dejar en claro, ya esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el artículo 311 y en una edición que se hace un capítulo nuevo para hablar del teletrabajo, nos conceptualiza específicamente al teletrabajo como aquella forma en la que un trabajador puede prestar un servicio hacia un patrón con dos características primordiales. La primera de ellas, utilizando principalmente las tecnologías de la información y de la comunicación en esta prestación del servicio. Y segundo, obviamente en un lugar distinto al centro de trabajo, a la empresa, al establecimiento donde se encuentra físicamente o pudiera encontrarse físicamente habitualmente para prestar este servicio. Pero el punto esencial que lo va a distinguir precisamente de los trabajadores del hogar es que aquí sí va a haber una supervisión constante precisamente por parte del empleador. Esa va a ser la característica esencial que lo va a distinguir precisamente de los trabajadores del hogar. Hay una supervisión, hay una medición constante y evidentemente va a ser en un lugar totalmente distinto a donde habitualmente se presta el servicio de manera presencial. Muy bien, maestro. Y esta parte de cómo se ha venido así manejando esta parte del teletrabajo actualmente. Usted lo decía, es una forma, ¿no? Precisamente de emplear o complementar esta parte laboral, pero desde esta parte del domicilio. Pero a veces hay una confusión ahorita con todas estas reformas. ¿Hacia dónde se ve llegado el manejo legalmente sobre lo que es esto del teletrabajo? Es muy curioso, maestro. La verdad es que hablar de trabajo no es nuevo para los que estamos en el campo laboral. Sin embargo, pareciera que es una figura pues nueva, es una figura que apenas está tratando, que pues este gobierno pues está retomando. No, la verdad de las cosas es que tiene décadas que se ha estado hablando de esta figura en particular. Lo que sí hay que dejar en claro, por lo menos, y esto es obvio, por las épocas en las que fue contemplada su promulgación, en la Ley Federal del Trabajo en 1931 y 1970, obviamente no se contempla regulación alguna, ni se pensaba que podía existir esta modalidad, obviamente, en la prestación de los servicios. Para noviembre del 2012, donde tuvimos ya una reforma importante procesal y teórica en la Ley Federal del Trabajo, ya se estaba hablando de teletrabajo. Sin embargo, solo se reguló esta parte de los trabajadores del hogar, que es precisamente la que estábamos tocando en un inicio, donde se presta el servicio en otro lugar distinto también, pero aquí no existe una observación directa por parte del patrón, ni una rendición de cuentas directa por parte del mismo hacia el trabajador. Ya se hablaba incluso de manejar una norma oficial mexicana
para esta cuestión del teletrabajo, lo que nosotros también conocemos habitualmente como home office, porque ya es muy cotidiano para todos nosotros y la mayoría, pues, derivado de esta pandemia que estamos viviendo, estamos precisamente prestando servicio en muchos de los casos en esta modalidad o en esta forma. Sin embargo, llegamos hasta la reforma precisamente del 30 de abril del 2019, que fue publicada el 1 de mayo del año pasado, y nos topamos con la sorpresa de que pese a que había interés en esta figura, tampoco existe regulación en esta nueva Ley Federal del Trabajo, como la conocemos todos nosotros. Y no es precisamente sino hasta el 11 de enero de este año que entonces existe una modificación directamente al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y la integración de un capítulo 13º que específicamente nos va a regular la figura del teletrabajo y conceptualiza un nuevo trabajador, el teletrabajador, que es aquella persona que va a prestar precisamente sus servicios en un lugar distinto a la fuente de empleo, utilizando, subrayo, estos medios de comunicación y de información para poder llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos, vigilado también a través de estos mismos sistemas por el empleador o por el patrón. Muy bien, maestro. Y bueno, ahorita que habla precisamente de las reformas del año 2019, ahorita sabemos que tenemos una, ahorita en este 2021. ¿En qué consiste precisamente esta reforma de este año y cuál sería el impacto o los alcances que podría tener actual reforma, maestro? Es precisamente esta reforma de la que estamos hablando, donde ya precisamente se consensualiza esta parte del teletrabajo y el teletrabajador como tal. Lo primero que hay que dejar en claro aquí, evidentemente, respecto del artículo 311, que es el que habla de los trabajadores del hogar, prácticamente no se toca nada, no se modifica. Más bien aquí lo novedoso sería la adición del capítulo 13º, que ya nos establece en varias fracciones lo que es el teletrabajo, lo conceptualiza como tal, conceptualiza la figura del teletrabajador, nos establece las condiciones generales por las cuales se tiene que llevar a cabo la prestación de servicios en esta nueva modalidad que ya se autoriza en la Ley Federal del Trabajo y también señala expresamente las obligaciones y los derechos tanto para los trabajadores como para los patrones. Y finalmente, en una pequeña parte nos establece de quién será la obligación de vigilar el cumplimiento de la norma respecto de esta nueva normativa. Muy bien, maestro, ¿no? Pues muy interesante y más ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, como usted lo dijo, mucho de las personas realizan este tipo de trabajo. Pero bueno, vamos a una pausa, maestro, y regresamos para seguir dialogando sobre este tema tan importante. Pues vamos a una pausa, regresamos. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Benjamín Nezahualcóyotl sobre el tema el teletrabajo en México. Regresamos, no te vayas. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos comentando un tema muy importante con el maestro Benjamín sobre el tema teletrabajo en México. Bueno, voy a hacerles una invitación a todos ustedes para que puedan participar en el segundo encuentro de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa, IMES 2021, y primer encuentro virtual de las licenciaturas en Finanzas e Informática Administrativa IMES 2021, el cual se llevará a cabo el día sábado 6 de febrero del 2021 de 9 a 18:30 horas. Están invitados para que puedan participar todos ustedes. Asimismo, mencionarles que el día 30 de enero están invitados para generar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Y por último, tenemos un encuentro virtual en el cual se va a hablar sobre el Congreso de Educación. Este va a ser el 19 y 20 de febrero. Muy bien. Bueno, también quiero leer rápidamente algunos saludos. Son varios.
a lo mejor no alcanzamos a leer todos, pero al final vamos a dar una contestación de ellos. Y asimismo también por acá ya tenemos al ganador. Hay dos, no sé, maestro, ahorita usted nos va a decir, pero bueno, vamos a leer la respuesta que nos dieron y ya el maestro calificará si efectivamente es acertada esa pregunta. Bueno, Tisha Galletita, saludos, querido decano de la generación 24A, Sabatino, muchas gracias. Osvaldo Lemus Luna, un placer volverlos a ver. Saludos también al ponente, muchas gracias. Asimismo, Margarita Cortés, maestro, un gusto acompañarlo con un tema tan importante como el que está exponiendo el maestro. Muchas gracias. Jonathan Maldonado, Generación 19, saludos también. Asimismo, Bolivia. Hay varios que nos están viendo, muchas gracias. Y bueno, la alumna ganadora, que bueno, fue la que primero respondió y hay otro alumno, no sé, usted maestro nos dirá si también le damos al segundo lugar o al alumno que contestó acertadamente. Ahí vamos a ver, dice, es la desconexión digital, es el derecho que tienen los empleados a no contestar ninguna comunicación de trabajo fuera de su horario laboral, ya sea llamada, correo electrónicos, WhatsApp, etcétera. La idea es reconocer que se debe respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones de los trabajadores. No sé si ahorita nos dirá, esta pregunta es acertada, maestro. Yo creo que la tocaríamos un poquito más adelante porque es parte de lo que vamos a platicar ahorita. Nos gustaría oír incluso la segunda. Estoy considerando lo que me está diciendo A ver, también. vamos a ver esta segunda. David Martínez dice, es el derecho que tienen los empleados a no contestar ninguna comunicación de trabajo fuera de su horario laboral. Ok. ¿Le parece bien, decano? Nos quedamos con esas dos y ahorita que lleguemos a ese punto, ya les decimos si estamos bien o no, o que en lo que considero también poner el otro libro en un momento dado. Muy bien, como usted nos diga, maestro, ya al final Sí, adelante, también adelante. vamos a hacerles mención a nuestros compañeros de Radio Info, quien pasará a recoger y será el ganador de esta obra de usted. Perfecto. Muy bien, maestro. Entonces, continuemos con esta parte, ¿no? Que nos está hablando precisamente sobre la reforma ahorita del 2021, el artículo 311 que nos habla en materia laboral, lo que estaba comentando usted, y quiere que tenga un impacto mayor, porque sí hemos visto en los anteriores años esto ha ido evolucionando, ha ido ampliando terrenos desde esta parte del teletrabajo. Entonces, ahorita con esta reforma, ¿qué impacto cree que genere? Que esto siga ampliando, sea una forma diferente, que nos tengamos que adaptar a esta nueva forma de trabajo, que de alguna manera, como decía usted, ya la teníamos, no es nueva, pero ahorita con toda esta parte de la pandemia y que todo estamos pasando, empresas, trabajadores, ¿cómo lo ve usted, maestro? Sí, precisamente hay consideraciones importantes aquí que hay que tomar en cuenta. Y para empezar, decíamos, esta figura no es nueva. Para terminar, precisamente el año pasado, ya por parte del Senado estaba en discusión esta reforma y había interés, obviamente, ya de manejar esta conceptualización, pero también de regular de manera específica a través de una norma oficial mexicana, precisamente los lineamientos para poder implementar el teletrabajo ya un poquito más oficial en México. No íbamos a imaginar, obviamente, que íbamos a tener este periodo de pandemia, porque la intención en aquel entonces solamente era reducir los costos que para el patrón significaba precisamente en tiempo el traslado de los trabajadores a su fuente de empleo y también beneficiar a los trabajadores, obviamente, en la erogación de gastos por este traslado que tenía que manejar. Ese era el motivo esencial del cual, o por el cual se estaba manejando precisamente una reforma al teletrabajo. Pero llega el marzo, precisamente, particularmente el día 23, esta cuestión del COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay un aumento, obviamente, de la prestación del servicio a través de esta modalidad. Aquí lo importante también es ver qué es lo que está pasando en México. Y uno de los puntos esenciales que habrá que discutir es que el home office o el teletrabajo también no está hecho para todos los trabajos, y menos en este país. Un gran porcentaje de la prestación de los servicios precisamente se tiene que realizar de manera presencial por la naturaleza de los mismos.
Entonces, no todos se pueden manejar de esta manera. Otro punto en particular que ya nos empezaba a meter en problemas precisamente a los empleadores y a los trabajadores era que se estaba obligando a los trabajadores a tener que cambiar de presencial, precisamente por esta cuestión del COVID o de la pandemia, al teletrabajo o home office. Sin embargo, ya esta reforma nos establece que no puede ser de esta manera, que tiene que ser voluntario y mediante un acuerdo entre las dos partes. Consecuentemente, debe existir un contrato de trabajo y tiene que ser por escrito. Precisamente este cambio que se tenga que hacer de un trabajo presencial a la modalidad de teletrabajo o home office como lo conocemos. Otro problema esencial que ya es palpable precisamente aquí en México es que los empleadores jamás contemplaron la posibilidad de tener que erogar gasto adicional alguno por concepto de las herramientas, de los equipos o los insumos de trabajo necesarios para prestar el servicio a través de esta modalidad. Y vamos a recordar precisamente que en torno al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen las obligaciones para los patrones, uno de ellos en particular nos señala que todos los elementos necesarios para la prestación de servicio tendrán que ser suministrados por parte del empleador. Aquí, en esta reforma, ya nos contempla esta circunstancia y de manera expresa ya nos dice que será obligación por parte del patrón tener que proporcionar los equipos, las herramientas, los insumos e incluso algo que estaba en discusión desde que inició este periodo de pandemia, una cantidad adicional por el gasto que el trabajador pudiera erogar o tuviera que realizar por adquirir esos equipos electrónicos, incluso el pago del Wi-Fi o del sistema de Internet y también por el pago de la luz que pudiera generarse en el uso de estas tecnologías para el cumplimiento de sus trabajos. Otra parte importante que también tendríamos que considerar es que no todos podían prestar este servicio porque también las circunstancias a través de las cuales se lleva a cabo la convivencia aquí en México no lo permitía. Muchos, evidentemente, vienen de otros estados, rentan cuartos donde no existe ese sistema de internet, donde no hay señal incluso, donde solamente a lo mejor se tiene una cama, un pequeño buró y un baño, y pues no había la posibilidad de estar encerrados 24 horas y todavía prestar este servicio. Otro problema esencial que va encaminado a la pregunta precisamente que estamos realizando, esta cuestión de los tiempos en los cuales se está manejando la prestación del servicio por teletrabajo. La verdad es que vamos a ser honestos, si al día de hoy todavía prendemos la computadora a las 12, 1 de la mañana, vamos a encontrar a todos nuestros compañeros de trabajo conectados. Y ahí es donde estamos chateando todos, nos encontramos por ahí. Y no se diga si por ahí anda el jefe, porque todos nos empieza a pedir a las 2, 3 de la mañana cosas también que tiene que entregar uno al día siguiente. Entonces va relacionada la pregunta con este tipo de cuestiones porque no estábamos acostumbrados a una prestación de servicios en esta modalidad. Otro problema esencial que va relacionado con lo que teníamos en aquel entonces, los riesgos psicosociales, ¿sí? El estrés del trabajador, el nerviosismo, el insomnio. ¿Qué es lo que pasa para todos aquellos que no estábamos acostumbrados a convivir con la familia 24 horas? Porque no es lo mismo, ojo, y esto siempre lo he repetido en infinidad de ocasiones, no es lo mismo convivir con la pareja 2 o 3 horas al final de la jornada laboral o del día, en todo caso cuando ya llegamos a nuestras casas, que tener a nuestra mujer o hombre amado al lado de nosotros 24 horas, ¿no? Y también a nuestros hijos. Entonces, cumplir ese papel de teletrabajadores, cumplir ese papel de esposo o esposa, de cabeza de familia, y tener que cumplir con todas estas obligaciones inherentes a este tipo de papeles en los cuales estamos enrolados día a día, pues genera evidentemente estrés. Y esto como consecuencia también genera riesgos de trabajo porque aparte no tenemos el espacio o no teníamos el espacio adecuado para podernos adaptar a esta prestación de servicios. En lo particular, y yo creo que esto nos pasó a muchos, de repente nos vimos en ocasiones en una jornada laboral donde estábamos de 7 a 7 o hasta las 10 de la noche sentados todo el día en una silla que por más cómoda que fuera, evidentemente pues nos causaba dolores musculares, problemas circulatorios, problemas de los riñones, porque no sabíamos cómo prestar este servicio y nos fuimos acoplando poco a poco a la necesidad que se nos estaba presentando. Entonces, ¿es importante? Sí, precisamente por cómo nos hemos acoplado y más a esta cuestión de la pandemia que nos ha obligado y nos ha orillado a tener que estudiar, a tener que trabajar, a tener que capacitarnos, a tener que prepararnos y a tener que seguir avanzando como sociedad, precisamente en una modalidad electrónica
donde el teletrabajo se ha vuelto de vital importancia. Entonces, esta reforma no solamente es importantísima, era de vital importancia que se presentara aquí en México ante la regulación laboral escasa que teníamos, que obviamente nos fue rebasado por la realidad en la cual nos presentamos ya en este 2020 y ahora 2021 en el que estamos. Así es, maestro. Algo muy importante, comentaba ahorita que ahorita con esta reforma de 2021, hablaba también que se tiene que establecer un contrato. Si se establece ese contrato, vamos a ver aquí, ¿cuáles serían esos derechos, bueno, esas obligaciones que de alguna manera tiene tanto el patrón también como el trabajador, ¿no? Tanto uno y otro, porque pues, también, ok, tienen ese derecho, pero también cuáles serían esas obligaciones, porque ahí también tendríamos que reforzar un poquito más esto, ¿no? Como dice ahorita, con todos estos cambios que se han venido dando, pues yo creo que esto se ha venido ampliando más. Sí, claro. Evidentemente no podemos señalar que es un trabajador distinto, con obligaciones o derechos menores a lo que establece la ley federal del trabajo, más bien adicionales, ¿sí? A lo que se establece en la misma. Consecuentemente, que el patrón que pretenda contratar a alguien en esta modalidad de teletrabajo, primero debe observar lo que contempla el artículo 25 en torno a los contratos individuales de trabajo. Cumplir con esas 11 fracciones respecto a esos puntos en particular y adicionalmente habrá que señalar en este contrato de trabajo el tipo de prestación de servicio, es decir, las actividades específicas que se van a prestar a través de esta modalidad de teletrabajo, también, como ya lo veníamos diciendo ahorita, aquellos costos adicionales que el patrón tiene que erogar con motivo de los gastos que el trabajador tiene que hacer, pues porque adquirió a lo mejor un dispositivo electrónico nuevo como un teléfono, una tableta, una computadora, o en su caso también lo que va a erogar por la prestación, más bien por el uso de esta tecnología a través del sistema de Wi-Fi, a través también del uso de la electricidad, para quedar en una cantidad determinada. Esto no está muy claro, no se establecen porcentajes, no se establecen en un momento dado las reglas de cómo se va a manejar, pero sí se tiene que señalar, en todo caso, de común acuerdo entre las partes, cuánto se pagaría adicionalmente. Es más, si el patrón es el que va a proporcionar los dispositivos a través de los cuales se va a llevar a cabo la prestación de este teletrabajo, pues entonces también un listado de ese equipo, de esas herramientas que se va a proporcionar por parte del empleador y evidentemente pues la obligación del trabajador de tener que llevar a cabo la custodia y el cuidado precisamente en el manejo de estos instrumentos de trabajo. Y entre otros, vamos, está un poquito más amplio esta circunstancia, pero me parece que tenemos que ir a un corte, entonces Así es. voy a parar tantito. Muy bien, maestro. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos para seguir comentando esta parte de lo que usted estaba mencionando respecto a estas obligaciones del patrón y también del trabajador. Muy bien, bueno, pues ese es tu programa Derecho y Humanidad. Vamos a una pausa, no te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso en este tu programa Derecho y Humanidad. Bueno, vamos a leer rápidamente unos comentarios, pero porque también recuerden que estamos por Facebook y por YouTube. Bueno, vamos a hacer unos comentarios de YouTube. Álvaro Mondragón. Buenas tardes, saludos, profesor Benjamín. Emanuel Hernández. Saludos al profesor Benjamín. Excelente maestro y muy interesante el tema en materia laboral. Saludos, comunidad IMPO. Gracias, gracias, Emanuel. Diego Lor, saludos profesores, excelente ponente, felicidades por su obra. Raúl Limón, saludos a nuestro ponente por este tema tan actual, Generación 22 de Derecho, Tláhuac. Diego Lord, bueno, aquí también nos hace la contestación de la pregunta que hicimos, pero esta por YouTube, las otras fueron por Facebook. Maestro, dice que la desconexión digital es el derecho que los empleados que tienen a no contestar ninguna comunicación del trabajo fuera de su horario laboral. Es la contestación que nos hace. Miguel Castillo, saludos, maestro Benjamín, un excelente tema y actual. Saludos, maestro. Arnold Pacheco, un fuerte abrazo y respeto a mis queridos amigos, maestro Esteban y al maestro Benjamín. Tengo un placer de haber visto sus clases y bueno, muchas gracias, licenciado Arnold, también compañero de nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, pues también quiero hacerle la invitación para que
puedan inscribirse al curso de lo que es de teoría del delito y al diplomado de juicios orales, que tendrán su apertura el día 6 de febrero y que, pues, bueno, a todos es importante actualizarse en esta materia penal. Se les hace la invitación, entonces, para que puedan tener el curso de teoría del delito y el diplomado en juicios orales. Están invitados a toda la comunidad IMES. Muy bien, bueno, vamos a seguir, maestro Benjamín. Estaba hablando usted respecto a estas obligaciones del patrón y del trabajador, pero aparte, sí podremos decir que hay ventajas, o cuáles serían las ventajas para ambos, porque ahorita, como dice usted, para poder realizar todo este trabajo se requiere ahora sí, una serie de elementos que se deben de considerar para generar el funcionamiento precisamente de esto que le llamamos home office o el teletrabajo. ¿En verdad sí habrá algunas ventajas? ¿Sí existen esas ventajas? Sí, claro. Uno de los puntos esenciales que nosotros también tenemos que considerar es que esta prestación de servicio de teletrabajo se puede considerar como tal y regulándose ahora con esta nueva normativa, siempre y cuando no sea ocasional o esporádico. Lo que ya nos implica que tenemos que valorar, obviamente, la prestación de los servicios en la actualidad, como lo estamos manejando por esta necesidad precisamente de suspensión de labores. Genera ventajas, claro. Económicamente viéndolo, por los tiempos de traslado y lo que los trabajadores pueden erogar para poder ir a sus trabajos y luego regresar y con la inseguridad que se vive precisamente en el país, claro que es una ventaja para el trabajador. Para el patrón, evidentemente, pues también. Yo era una de las personas, como bien lo comentaba uno de mis compañeros ahí en Barra Mexicana de Abogados, que pensaba que precisamente para la prestación de estos servicios era necesaria la presencia forzosa de todos los compañeros colaboradores de trabajo. Sin embargo, la experiencia que nos ha mostrado estos meses, o ya prácticamente un año en la que hemos estado en suspensión de labores aquí en México, nos ha enseñado precisamente que también ha sido de vital importancia el poder conectarnos así de manera rápida, tanto con clientes como con colaboradores, como con autoridades, y poder llevar a cabo precisamente lo que nosotros manejamos al día a día. Tan es así que los juzgados y tribunales, en una gran parte de ellos, y principalmente en el ámbito federal, pues se han estado celebrando incluso audiencias a través de videollamadas. Entonces, esto nos ha facilitado mucho, evidentemente, el poder lograr los objetivos para los cuales nos hemos contratado o bien estamos contratando a las personas. Reitero, no todos los trabajos están hechos o se pueden manejar a través de esta modalidad, pero aquellos que sí lo permiten, evidentemente, han dado óptimos resultados y de alguna manera, pues ha sido más viable para nosotros para ir avanzando y no quedarnos estancados ante el cierre de las empresas como se ha ordenado por el Consejo de Salubridad General, por lo que hemos estado viviendo con motivo del COVID-19. Otro de los puntos que en cuanto a las obligaciones, tanto para los patrones como para trabajadores, se está contemplando en la reforma, precisamente es que no se puede manejar un salario inferior a aquel trabajo que está categorizado como teletrabajo respecto del que presta un servicio de manera presencial. Entonces, no es que sea un trabajador de menos importancia, al contrario, tiene la misma importancia y se debe garantizar precisamente por el patrón que se le dé el trato adecuado en igualdad de circunstancias con aquellos trabajadores que de manera presencial están prestando sus servicios. También, y esto es de vitalísima importancia precisamente por la forma en la que se está prestando el servicio, no todos los trabajos tienen la posibilidad de manejarse para poder ser supervisados a través de una videocámara o de un micrófono. Solamente aquellos que necesariamente, obviamente, necesiten este tipo de circunstancias. Como pudiera ser a lo mejor para nosotros que estamos en el medio educativo, en el sector educativo, pues la impartición de clases, ¿no? Pero no todos, evidentemente, a menos que se justifique, deben tener la supervisión a través de la videocámara o el micrófono también. Y otro punto esencial que nosotros vamos a manejar aquí, lo decíamos, que fue la pregunta que estábamos haciendo al inicio del programa, la desconexión, que es muy acertada la respuesta de los dos compañeros precisamente que nos hicieron favor de hacerla llegar, a través del cual se establece la obligación del patrón de ya no molestar al trabajador porque su jornada laboral para la cual está el trabajador al servicio del mismo ha terminado.
Entonces, esta mala costumbre que tenemos los patrones, de que cuando se nos viene a la cabeza algún olvido por ahí, alguna nota, llamamos a las 2, 3 de la mañana, mandamos un mensaje, mandamos un WhatsApp, un correo electrónico, y hay todavía quien exige que todavía en un lapso de tiempo pequeño se tenga que contestar. No, esta desconexión ya es obligatoria y tiene que señalarse precisamente en el contrato de trabajo. ¿Cuál es la jornada? Atendiendo a las jornadas que maneja la IFE del trabajo. ¿Cuál es la jornada que se establece para la prestación de servicio a través de esta modalidad de teletrabajo? Y entonces, ¿cuál es el tiempo que día a día, en una semana, tiene forzosamente que respetar el patrón esta desconexión digital para no poder molestar al trabajador y lograr que tenga un descanso habitual y adecuado, precisamente como toda persona lo requiere, para que esté al día a día? Respecto de los trabajadores, algo importante, si ya se establece la obligación de tener que pagar una cantidad adicional por los servicios de Wi-Fi y electricidad que se van a ocupar, pues entonces tiene previamente que darle a conocer estos datos al patrón para que de común acuerdo se establezca la cantidad que se tiene que pagar. Y si ya está la obligación por parte del patrón de tener que presentar las herramientas, los insumos, los equipos de trabajo, pues es obvio que la obligación por parte del trabajador de cuidarlos y hacer un uso adecuado para la prestación de su servicio, pues es una de sus obligaciones también. También, respecto de la información que se va a manejar mutuamente, tanto para el patrón como para el trabajador, deben establecerse sistemas o mecanismos a través de los cuales se garantice la protección de los datos personales, tanto de las partes como de la información que se va a manejar para este teletrabajo. Entonces, como vemos, es muy amplio, no está muy específico, pero también se establece la obligación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de que a partir de esta fecha, 11 de enero del 2021, un lapso de 18 meses para que pueda emitir una norma oficial mexicana específica respecto de las condiciones del teletrabajo. Y bueno, pues esperamos que aquí en esta norma oficial mexicana, al día de hoy hay 43 normas oficiales mexicanas, esta sería la 44, realmente se establezcan las medidas particulares que se requieren, porque como toda reforma que se da en México, se dan las reformas, se promulgan porque son necesarias, pero como es en fast track, pues tampoco es la reforma que necesitamos, no es bien pensada en un momento dado por el legislativo, y esta es una constante que hemos estado viviendo a últimas décadas aquí en México. Entonces, esperemos que la norma oficial mexicana por parte de la Secretaría del Trabajo, dentro de 18 meses, sí nos dé estos lineamientos en particular que nos permitan una adecuación y un manejo precisamente pues viable del teletrabajo, porque dudas hay muchas, lagunas bastantes, y los manejos que se manejan aquí respecto de las obligaciones, pues son bastante generales, no particulares, ¿no? Muy bien, maestro. Aquí nos hacen precisamente de esto que está comentando usted. El alumno César Rodrigo Trejo Alcaraz nos hace una pregunta, y esta pregunta dice así: ¿qué pasa con la aplicación de la norma oficial mexicana en materia de ergonomía, ya que es muy cierto que el patrón debe proporcionar los medios para poder realizar el trabajo, pero lamentablemente no todos los trabajadores cuentan con un espacio adecuado en casa para poder laborar? Ese es el comentario que hace aquí el compañero. Bueno, le contestaré ahorita después del corte, nos están matando Sí, sí, precisamente. sí, claro que sí, maestro. Vamos a una pausa No es que la y vaya a pensar, pero sí, claro ahorita. que sí, claro que sí. Adelante, maestro. Vamos a una pausa. Regresamos. No te vayas. Estamos en tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Benjamín sobre el tema del teletrabajo en México. Y de hecho, antes de ir al corte, planteamos una pregunta, pero también hay otra, maestro, que también aquí nos hacen, y es interesante yo para el público en general. Dice: ¿qué pasa si en la jornada laboral te llaman para que te vuelvas a conectar fuera de tu hora de trabajo? ¿Es válido?
y se debe atender en ese momento o hay posibilidad de que te corran o te despidan. Sí, claro que sí. Sí, muy interesantes las dos preguntas. La primera de ellas para contestar a César Rodrigo Trejo Alcaraz. La norma 036 de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social del 2018, la cual entró en vigor precisamente el año pasado, 2020. ¿Qué contempla esta norma para que todos lo sepamos en general? Los riesgos inherentes a la ergonomía. ¿Qué pasa aquí? Precisamente las posturas, los tiempos adecuados en los cuales un trabajador se encuentra prestando el servicio en estas posturas, también la carga precisamente de un peso adicional al que tiene el cuerpo de cada una de las personas en el trabajo físico, las distancias para poder llevar a cabo el manejo de esta carga adicional y los movimientos repetitivos que se tienen en la prestación de los servicios. ¿Qué causan? Pues un riesgo ergonómico, precisamente lesiones sociomusculares por estas condiciones en las que se viene prestando el servicio. ¿Qué pasa? Nos comenta aquí precisamente respecto a estas condiciones que no están aptas o idóneas para poder prestar el servicio porque efectivamente no tenemos el escritorio adecuado, la silla ergonómica adecuada, no tenemos el espacio en un momento dado, ni las condiciones de iluminación incluso, o de aire, de ventilación, como para poder llevar a cabo este teletrabajo en óptimas condiciones. Bueno, nos marca como una de las obligaciones específicas este capítulo 13 que se adiciona precisamente a la Ley Federal del Trabajo que nos habla del teletrabajo, la obligación del patrón, precisamente no solo de entregar los equipos, sino también las sillas, escritorios o aquel material que se le permita en un espacio adecuado al trabajador como para poder llevar a cabo la prestación del servicio. Pero también otra de las obligaciones específicas para el patrón es darle la capacitación y adiestramiento adecuada al trabajador para que preste el teletrabajo en óptimas condiciones. ¿Qué habría que hacer aquí? Y esto va dirigido obviamente para todos los que nos dedicamos a la capacitación y adiestramiento también. Orientar a las empresas, a los prestadores, a los empleadores más bien, para que se les indique la forma adecuada en la cual tienen que prestarse servicio respecto de las jornadas de trabajo, respecto de las posturas y la forma en la que se tiene que llevar a cabo esta jornada que se está contratando en esta modalidad de teletrabajo. Si no es permisible por el espacio, porque es muy pequeño, entonces de común acuerdo tendrá que llevarse a cabo una decisión conjunta entre el trabajador y el patrón en dónde se puede prestar este servicio. No necesariamente tiene que ser el domicilio del trabajador, puede ser cualquier otro, porque así lo marca la legislación. Solamente el requisito, o uno de ellos esencialmente, es que sea el lugar distinto a donde se encuentra el centro del trabajo. Y, ya lo dijimos, supervisado por el patrón a través de estos sistemas o medios de comunicación. Entonces, tendrá que buscarse la forma adecuada de común acuerdo entre las dos partes para poder, a lo mejor, establecer un cibercafé, a lo mejor establecer un área adicional donde se pueda prestar el trabajo en estas condiciones. Y respecto a lo que nos está comentando nuestro otro escucha, me parece que es Osvaldo Lemos. No, es ¿no? Adris. Adris Anaya. Así es. Sí, en relación al tiempo que tenemos asignado ya una vez que contratamos a una persona en esta modalidad de teletrabajo, ya establecemos la jornada, a lo mejor 6, si es un trabajo especial o como lo permite para jornadas de trabajos para menores de edad, la Ley Federal del Trabajo, a lo mejor 7 horas y media u 8, dependiendo si es diurna, nocturna o mixta, porque no podemos sobrepasar estas jornadas que se establecen en la legislación. Ya la establecemos, ya está el contrato de trabajo, pero entonces resulta que el patrón tiene una necesidad adicional fuera de esta jornada laboral y se comunica con el trabajador para que en ese momento o le entregue informes o se ponga a realizar algún trabajo extraordinario. Pues de la misma manera que cualquier otro trabajo, esto se va a considerar como tiempo extraordinario de trabajo. Porque vamos a recordar que lo que maneja la legislación laboral respecto de la terminología en razón al tiempo extraordinario es precisamente aquel tiempo que una vez que termina la jornada laboral del trabajador, se presta un servicio por requerirlo, en este caso el patrón o la empresa. Entonces, si yo presto ese servicio fuera de mi jornada habitual, va a ser tiempo extraordinario. ¿Cuál es el problema aquí?
¿Cuál es la problemática real a la que nos vamos a encontrar? Que si no establecemos sistemas o mecanismos adecuados precisamente para la supervisión en el tiempo en el que nosotros iniciamos la jornada y la vamos a terminar, tampoco va a haber forma por la cual podamos comprobar en un juicio, en un momento dado, que se elaboró el tiempo extraordinario. Entonces, estos mecanismos deben estar bien claros y deben estar establecidos porque así lo establece y es obligación del patrón principalmente señalarlos en el contrato, la forma en la cual se va a llevar a cabo la supervisión para el inicio de la jornada, la prestación de los trabajos que se han acordado y el término de la misma. Y además, vamos a recordar que también es obligación en la Ley Federal del Trabajo para el patrón tener los elementos adecuados para poder comprobar que no se elaboró la jornada de trabajo. Por tanto, si el trabajador la demanda, la carga probatoria va a ser para el patrón. Entonces, sí conviene que se establezcan adecuadamente estos mecanismos para evitar este pago de tiempo extraordinario. Muy bien, pues qué interesante, maestro, este tema. Y ahorita, como menciona usted, con esta reforma, esta entrada en vigor de este año 2021, en esta parte del teletrabajo, pues es muy importante que también el público en general, los alumnos, conozcan el objetivo, cuál es la finalidad de establecer un tipo de trabajo, como lo menciona usted. Bueno, ya como conclusión, maestro, porque desafortunadamente ya se nos fue el tiempo muy rápido, yo quisiera hacerle una pregunta también. ¿Cuál sería el futuro del teletrabajo aquí en México? ¿Cómo lo considera usted, maestro? Como vamos y como sabemos que llegó la pandemia para quedarse, maestro, la verdad de las cosas es que pensamos, o al menos también es un punto de vista que hemos oído acá en las autoridades laborales, porque como bien lo dijo, pues también tengo a bien desempeñarme como funcionario público en materia laboral. Lo que hemos visto es que va a haber un aumento precisamente en este año en particular, que ya nos estamos acoplando a esta prestación de servicio en esta nueva modalidad a través de lo que hoy ya podemos conceptualizar como teletrabajo. Vamos a ir aprendiendo, lamentablemente, como siempre, con este ejercicio de prueba y error, pero sí va a ser el día de mañana importante la cantidad de trabajadores que tengamos ya en esta modalidad de teletrabajo y obviamente se va a necesitar más que un capítulo de la Ley Federal del Trabajo, más que una norma oficial mexicana para poder regular estas circunstancias, porque ¿qué es lo que va a pasar? Conforme vayamos avanzando y en las juntas de conciliación, todavía al día de hoy, y el día de mañana en los centros de conciliación y en los tribunales laborales, empecemos a tener conflictos jurisdiccionales, entonces es donde nos vamos a percatar que la legislación sigue siendo insuficiente en relación a la realidad que nos está presentando la necesidad laboral. Y es ahí donde vamos a ir cubriendo precisamente con criterios, con jurisprudencia o con alguna otra resolución, este tipo de circunstancias que nos permitan avanzar adecuadamente, porque sí vamos a decirlo y a subrayarlo, esto es una realidad. Sí nos parece extraño, lo nuevo siempre nos va a parecer extraño, pero sí es benéfico para ambas partes poder abrir horizontes en la prestación de los servicios y particularmente en este tipo de cuestiones como lo es una nueva relación laboral que nos permite cumplir con los objetivos para los cuales nos contratamos o contratamos a nuestros empleados. Pues sí, maestro, no cabe duda, como dice usted, son cambios que derivado de esta realidad, como dice usted, pues se tienen que ir adaptando aún más, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo y que esto, pues puede tener o puede de alguna manera tener un impacto mayor más adelante, o como dice usted, conforme vaya evolucionando en esta materia, pues se irán dando los cambios como acaba de mencionar, maestro. Bueno, pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo, maestro. No sé, maestro, antes de finalizar, aquí fueron los dos alumnos, Claudia Asensio y David Martínez. No sé si la primera alumna que contestó fue Claudia Asensio, después David Martínez. No sé si los dos se pueden hacer acreedores a un libro o nada más a nuestra primera participante, porque casi respondieron al mismo tiempo los dos. Como usted nos diga, maestro, para que quede testimonio precisamente. Maestro, estamos comprometidos no solamente con la institución, con nuestra universidad, sino también en nuestra carrera, en esta profesión tan hermosa que es la educación. Y la verdad de las cosas es que yo creo que no pudiéramos decir que no
a ambos alumnos. Bien. Entonces, yo me comprometo a traer el otro libro. Si nos hacen favor nada más entonces de presentarse para el próximo lunes, yo dejo uno ahorita aquí en Radio Info y antes del otro lunes estaría aquí el otro. Nada más, si me pasan ahorita los nombres bien, y con todo gusto se los dejamos, como usted nos dijo, autografiados, claro que sí, ¿por qué no? Y ojalá el día de mañana pues estemos ya de manera presencial o al menos aquí como lo hacemos ahora en Zoom, y los tenga también de alumnos, ¿por qué no? Y un placer como siempre, muchas gracias por cierto, y un abrazo a todos los que han sido nuestros alumnos, los que nos están felicitando, los que están escribiendo, porque realmente nos debemos a ellos. Un abrazo muy fuerte, decano, a distancia, ¿sí? A todas nuestras autoridades, y muchísimas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Pues no, gracias a usted, maestro, con esta gran trascendencia que tiene usted en el derecho y más en esta materia laboral. Muchos, yo creo, todavía tienen que aprender de usted. Y como decíamos, esta es su casa IMES y claro, muy agradecido con su participación y con este tema tan importante. Muchas gracias, maestro. Y antes de despedirnos, quiero hacerles mención que el próximo lunes vamos a tener de invitado al maestro José Antonio Palomares. Él nos va a hablar de un tema también muy importante, que es principios rectores del juicio oral penal. Un tema muy interesante, alusivo precisamente a la apertura de este curso de teoría del delito y del diplomado en juicios orales. Están todos ustedes invitados para el programa del próximo lunes y pues agradecerles por su participación y atención, y también como seguidores y fans de su programa Derecho y Humanidad, a todos ustedes, muchas gracias. Asimismo a nuestros compañeros de radio, maestro Benjamín, les deseamos una excelente tarde a ustedes, un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana en su programa Derecho y Humanidad. Muchas gracias y excelente tarde a todos ustedes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.